Juan capítulo 1, especialmente el verso 14, pero todo el primer capítulo de Juan, que alguna vez, y eso molestó a algunas personas, decidió que, en mi opinión humilde y generalmente equivocada, lo pondría de primero en el Nuevo Testamento, y muchas personas se ofendieron por eso. No era una orden, era una opinión un poco alocada, para que quedara Génesis 1 diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empezara el Nuevo Testamento con Juan diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Me parece a mí, por muchas razones, no quiero entrar a explicar ese tema porque se enoja después otra persona también. Pero Juan en el capítulo 1 se encarga de enfatizar esto. Si resumiéramos Juan 1, la enseñanza de Juan 1 es que lo que hasta ahora habíamos recibido de Dios como su Torá, como su palabra, como su ley, ahora dejó de ser un escrito, y el verbo, o sea, la palabra, o sea, lo que estaba escrito, ahora dejó de ser simplemente palabra, y el verbo se hizo persona, se hizo carne, se hizo semejante a nosotros. Dice Filipenses 2: no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los humanos. Bendito nuestro Señor que hizo eso. Eso dice Juan capítulo 1. También dice en el versículo anterior, en el 9, dice de esta manera, me parece muy lindo como lo dice Juan, como con angustia. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Suena trágico esta parte. Hizo todo, vino a lo de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos somos nosotros. Bendito nuestro Dios. A todos los que le recibimos y creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos, dígalo conmigo fuerte, hijos de Dios. Bendito sea su nombre por siempre. Quiero repasar un concepto que ya lo hemos estudiado, pero que se hace necesario para la clase de hoy. Y es un elemento sobre la ubicación de la fecha, y por qué estamos haciendo esto, y cuál es el sentido, y qué es lo que realmente la palabra enseña. Lo primero que quiero recordarles es que en el conteo de los calendarios bíblicos, el día no empieza a la medianoche como el de nosotros. Para nosotros va a ser miércoles hasta las 11:59 de esta noche, y a las 12:00 empieza a ser jueves, ¿correcto? O sea, si usted no tiene un reloj, usted no sabe a qué hora se levantó al baño, ¿sí? No sabe cuándo fue al baño por última vez. Si el médico le dice: ¿usted fue hoy al baño? Usted dice: yo no sé. Cuando me levanté no tenía reloj y estaba igual de oscuro. No, para los judíos o para la escritura es más fácil saber cuándo acaba el día, porque se cuenta cuando se oscurece, tipo 6 de la tarde. Se opuso el sol, entonces ya terminó ese día y empezó otro. Lo primero que ellos viven, o lo primero que escrituralmente se cuenta, es la noche. Quiere decir que hoy realmente, según el calendario bíblico, hoy a esta hora, hoy no sería ya miércoles ya. Desde las 6 de la tarde ya estaríamos en Jueves Santo. Algunos lo tomaron a pecho y ya estaban dándole a los 7 potajes allá en la cafetería. Está bien, es válido, vale, yo también voy para esa, ¿cierto? Pero ya sería jueves, ya desde las 6 de la tarde sería jueves, y la noche del jueves empezaría desde que oscurece hasta que mañana amanezca. Terminó la noche del jueves y empezaría el día del jueves. Más inteligentes que nosotros, ellos dicen: primero descansamos, después trabajamos. Sí, primero la noche, después el día. Entonces así se cuenta, desde las 6 de la tarde aproximadamente, desde la puesta del sol empieza el día y termina el siguiente día cuando se repite el mismo hecho. Esa parte la tenemos clara, ¿cierto? El conteo de ellos no es de 12 p.m. a 12 p.m., sino el conteo de ellos es aproximadamente de 6 p.m. a 6 p.m., así se cuenta el día. Teniendo en cuenta eso, también entienda que ellos no llaman los días como nosotros, porque sobre todo en inglés, el Sunday, el día del sol, ¿sí? O en nuestro idioma también el lunes, el día de la luna, el día de Marte, el día de Mercurio, o de Júpiter, o de Venus, o de Saturno. Pues obviamente los calendarios bíblicos no están basados en deidades paganas, en mitos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo cuentan ellos? Fácil, con números. El día de ellos, la semana de ellos empieza el primer día. El primer día para ellos nosotros lo llamaríamos domingo. Lo que nosotros llamaríamos domingo, ellos lo llamarían primer día. ¿Ya está bien? Y el lunes para nosotros sería segundo día. Así, muy fácil. Son dos elementos sencillos: cuándo empieza el día y cómo los cuentan y cómo lo llaman. El domingo es el primer día. Uno siente laboralmente
que uno trabaja toda la semana y el último día de la semana es el domingo. Así lo siente uno, ¿no? Yo no percibo que el domingo sea el primer día de la semana. Uno lo percibe como que es el último de la semana que pasó. Y el lunes, ¿sí?, con la aburrición de levantarse, y el lunes es el primer día de la semana. Qué día tan especial. Bueno, pero ellos lo cuentan el domingo, el primer día de la semana. Dos conceptos: empieza de 6 de la tarde a 6 de la tarde, y segundo, primer día de la semana, el domingo. Y los cuentan por números, no con nombres. Teniendo eso claro, revisamos recientemente algunos hechos que ocurrieron en esta última semana que Jesús estuvo aquí en carne, o que ocurrieron los hechos de su sacrificio en esa última semana que se conmemora con este tema de la Semana Santa, aunque no coinciden con los números. Pero dijimos que empezaba con el Domingo de Ramos y terminaba con el Domingo de Resurrección. O sea, el primer día de la semana de Ramos y primer día de la semana que fue Resurrección. Así se contaría de esa manera. Vimos que ocurrió la entrada triunfal a Jerusalén. La estudiamos, ¿cierto? La estudiamos un poquito. No estudiamos, pero usted lo sabe, también los evangelios coinciden en esto, en que después de que Jesús tuvo la entrada triunfal, lo siguiente que hizo fue ir al templo, porque a eso es que iba a Jerusalén uno, al templo. Sí, yo me imagino que usted diga, voy para Ruitoque. ¿Para dónde? Pues voy para la iglesia. Espero que no sea solamente jugar tenis o a comprar piña o algo, ¿cierto? O a jugar tejo. Yo no, me imagino que usted viene. Entonces vino a Jerusalén y fue al templo, y no pudo entrar casi por el San Andresito que había a la entrada. ¿Qué va a llevar, mi amor? ¿Qué busca, papito? ¿Cómo así? ¿Qué pasó aquí? Vio un San Andresito ahí. Y entonces él vino la purificación del templo, darle orden a ese templo. Y eso preocupó mucho a los que manejaban el tema religioso, porque resulta que ellos eran los dueños de la mayoría de taxis piratas. No, perdón, me confundí. Ellos eran los dueños de la mayoría de esos negocios ahí de ventas en la iglesia. Entonces se sintieron tocados en sus intereses y se molestaron contra Jesús. Y fue en ese momento que dijeron, no, este hombre está muy empoderado. Eso con el recibimiento que le dieron cuando venía el burrito, eso ya se las creyó. Y entonces este hombre nos va a desbaratar todo. Y deciden que van a perseguir y a matar a Jesús. Lo que ocurre también, otra cosa que ocurre también más adelante, es que fue a una higuera, Jesús haciendo una parábola de lo que le pasaba a esos religiosos que ahora están furiosos porque limpió el templo. Entonces, para mostrar que eran hojas secas, que no daban fruto, fue a una higuera, no encontró fruto y la maldijo, y esa higuera al siguiente día se secó. Ese evento también ocurrió ahí. Ocurrieron varios discursos que Dios dio en Jerusalén. La gente, como estaba agrupada, él dio varios discursos, enseñó varias cosas, pero hay otro momento muy especial, ese mismo día, en que concuerdan los evangelios que ocurrió ese primer día, que es lo que se conoce con el nombre del lamento sobre Jerusalén. No sé, vale la pena leerlo y es bien casi poético. Dice Lucas 13, 31 al 35. Aquel mismo día, ¿de cuál día estamos hablando? Para nosotros Domingo de Ramos, para ellos primer día de la semana, correcto. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Querían asustarlo para que se fuera porque les había dañado el negocio, ¿no es cierto? Les estaba dañando su montaje que tienen ellos ahí. Y les dijo, mire lo que responde Jesús: id y decid a aquella zorra. Está hablando de Herodes. Id y decía así de frente, esa zorra, he aquí, escuche, echo fuera demonios y hago curaciones. Hoy, ¿qué día era? Primer día. Y mañana, segundo día. Y al tercer día, ¿qué día es eso? Pues ahí dice el tercero, el tercer día de la semana. Termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. O sea, yo sé que me van a matar y aquí estoy. Me van a matar, aquí estoy. ¿Saben dónde estoy? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en nombre del Señor. Ese es el lamento de Jesús sobre Jerusalén, pero había una parte que no estaba en los otros evangelios, y es que dice que ese primer día de la semana también Jesús nos dio el cronograma de lo que iba a hacer, ¿cierto? Involuntariamente ahí bravo con Herodes y le dijo, esto, gran puerca zorra, ¿cierto? Le dijo, no, así no dijo, así diríamos nosotros, pero y nos dio como el cronograma. Y en el cronograma, ¿quién nos dijo que iba a hacer? Nos dijo que hoy
y mañana echo demonios fuera y sano enfermos, y el tercer día, el día tercero que empieza aquí por la noche, el día tercero terminaría su obra. Ese día tercero terminó su obra. Y obviamente Jesús lo que dijo lo cumplió y no estaba mintiendo, exactamente así lo hizo. Y eso nos sirve mucho. Nos sirve mucho porque sabemos que cuando terminó el tercer día, o sea, aquí empezaba ya el cuarto, terminó el tercer día completo, terminó su obra. Después de que el tercer día terminó la obra, aquí hubo una cena muy especial que nosotros conocemos como la Santa Cena, que muchos creen que es la cena de la Pascua y no es la cena de la Pascua. Es la cena de la preparación para la Pascua. En esa cena Jesús hace una expresión muy bonita que nos ayuda a organizar nuestro cronograma, porque Jesús en Juan 17:4 dice, orando al Padre, dice: yo te he glorificado en la tierra. Y luego dice: he acabado la obra que me diste que hicieses. ¿Cierto? Yo recuerdo, conozco a algunos compañeros pastores que le entregaron una iglesita, hay de 100, 120 personas, y hasta que hicieron ir a todos. Y ahora pidieron que los mandaban a otra. También la acaban y van a otra. Ese es el versículo de ellos. Eso siempre llegan al distrito y le dicen: la obra que me diste la he acabado. Denme otra. Pero fíjese aquí. Mire lo que está diciendo Jesús. Lo que Jesús está diciendo es que aquí ya pasó el tercer día que había dicho. O sea, ya puede decir al Padre: he acabado la obra que me diste que hiciera. Ese día es un día para poner especial atención. Esa fue la cena que llamamos la última cena. Ahí fue. Que no fue nada parecido al cuadro de Da Vinci. Eso que se ponen todos por un solo lado de la mesa para salir en la selfie. No, así no, eso no cuadra. Es muy distinto, algún día lo revisamos mejor. Por ahora lo que quiero decirles es que ese día empezaba, lo conocemos con el nombre del día de la preparación. Él terminó el día hasta el tercero, que terminó aquí a las 6, y este día cuarto era el día de la preparación para la Pascua. ¿Prepararse para qué? Prepararse porque al otro día debía ser sacrificado el Cordero de la Pascua. Y también debía ser sacrificado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y tenía que coincidir exactamente con el día que el Cordero de la Pascua fuera sacrificado. Lo que ocurre aquí después de esta cena, bueno, es que Jesús lava los pies de sus discípulos, da un montón de enseñanzas impresionantes y maravillosas, parte el pan y el vino con ellos, anuncia que lo van a traicionar. De ahí sale Judas allí para hacer una vueltica: espere que voy aquí, ya vengo, voy a un nequi. Sí, se fue. Salió a hacer su vuelta y Jesús se fue al Getsemaní a orar. En el Getsemaní le llegaron, a la medianoche le llegó Judas con todo el bloque de búsqueda, lo arrestaron, estuvo en el patio de Anás y Caifás, allí lo negó Pedro, ya en la madrugada de ese miércoles, y después fue enviado a Pilato. Pilato lo regresó a Herodes, lo juzgaron, lo crucificaron a las 12 del mediodía y murió entre las 2 tardes. Escuche esto, mire cómo dice la escritura en Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice que desde el día 10 tenían que escoger un cordero, cada familia, desde el Éxodo. Mire cómo era la orden de guardar esa Pascua. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Correcto? La mañana empieza a las 6 de la mañana. A las 12 del mediodía termina la mañana. Y a las 9, entonces, ¿qué es? No van a saber ustedes si los conozco. La media mañana. ¿Cierto? Esa no la sabemos. Bueno, la tarde empieza a las 12 y termina a las 6. A las 3, ¿qué es? La media tarde. ¿Sí o no? O a las 11, no, la media tarde. Entre las 2 tardes y las 3 de la tarde es el día y la hora exacta en que Jesús murió. Todo lo que ocurrió fue cronometrado, o sea, como en las películas. Solo faltaba que de fondo sonara tan, 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 tan. ¿Cierto? O sea, suena como Misión Imposible, que no se corre en un segundo. Ocurrió así, perfectamente. Este día, que sería para nosotros día cuarto, la escritura entonces le pone como nombre el día 14, que es el día que se sacrifica el cordero. El día 14 sería inmolado entre las 2 tardes. A las 3 de la tarde sería sacrificado el cordero, la hora en que fue sacrificado el Señor Jesucristo. Ese se conoce como el día de la preparación. ¿El día de la preparación de qué? El día de la preparación de la Pascua, la preparación del cordero, preparar todo, porque iniciaría el día siguiente, iniciaría lo que se conoce como la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura.
Pascua y los panes, sí, el Pesaj, ¿sí? Y el Masat, o sea, la Pascua y los panes sin levadura empezaría el siguiente día. Y ese primer día que se comen los panes sin levadura durante 7 días, el primero y el último es un Shabbat Shabbatón. Shabbat Shabbatón es un alto Shabbat, o sea, un día de reposo, como lo dice la Biblia, de gran solemnidad. ¿Estamos bien hasta ahí? Fíjense que ese día es el día 15, es un Shabbat Shabbatón, el día 15 de ese mes. Ese Shabbat es el Shabbat del séptimo día de la semana. El séptimo día de la semana siempre cae el séptimo día de la semana, que es el Shabbat de la semana. Este es un Shabbat que cae por fecha día 15. Ese Shabbat que cae por fecha cae diferentes días de la semana, como su cumpleaños, que cae diferentes días de la semana, ¿cierto? En cambio, los jueves santos siempre caen jueves, oiga. ¿Sí? Sí, obvio, porque es de entre la semana. Entonces, ese Shabbat es el que generó confusión en los primeros que establecieron festividades y no tenían conocimiento más profundo de las Escrituras y de la cultura hebrea y de la palabra del Señor. ¿Por qué? Como empezaba este día, ese gran Shabbat, ese alto Shabbat, y murió a las 3 de la tarde, les quedó muy poquito tiempo para sepultarlo. Y aunque habían planeado que muriera crucificado con unos ladrones y fuese enterrado en una fosa común con los delincuentes, porque los delincuentes no solamente perdían la honra de morir ejecutados, sino que después sus cadáveres eran echados en una fosa común que quedaba afuera de la ciudad, que se conocía como Gehenna, que también es uno de los nombres que se le da al infierno. O sea, los mandaban al infierno desde antes, pues. Allá a ese sitio debía ser botado todo, porque como murió con una causa entre ladrones, como un delincuente, entonces habían planeado que lo botaran allá en el Gehenna como a todos los otros delincuentes, pero no ocurrió eso, porque en ese lapso que hubo de 3 de la tarde hasta antes de las 6, se apuraron. ¿Por qué se apuraron? Los evangelios dicen, porque estaba a punto de empezar el día de reposo de gran solemnidad, el Shabbat Shabbatón, ¿sí? Entonces tenían que hacerlo antes, y si no lo hicieran ahí, tenían que esperar que pasara el Shabbat y dejar el cuerpo expuesto ahí. Entonces rápido vinieron, y entonces entre ellos Nicodemo con un parcero, un compadre que tenía, ¿sí? Pedro de Arimatea. El hombre era igual que Nicodemo, así, el hombre estaba luqueado, tenía bien económicamente, tanto que tenía ahí mismo ya, muy cerca del sitio donde fue crucificado Jesús, tenía ya listo una tumba, un sepulcro sin estrenar, lujoso. Y él dijo, yo lo entrego para el Señor. Y tomaron rápido el cuerpo de Jesús, lo envolvieron casi así como pudieron y lo metieron ahí en ese, aunque querían que fuera botado sus huesos al Gehenna, no fue así. Terminó sepultado en una tumba de ricos. Les dije que esto generó confusión, porque por la ignorancia de las festividades y lo que ocurre, por apurarse de pronto a mirar las cosas, y como dice que ellos se apuraron a enterrarlo porque empezaba el día de reposo, entonces tradicionalmente se creyó y se enseñó que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque como decía ahí que empezaba el día de reposo, ellos pensaron, sí, día de reposo, casi como dicen las Biblias abajo, aquí equivale a sábado. Ellos dijeron, día de reposo, un sábado. Y si murió el día anterior, pues día anterior al sábado es viernes. Ya, resuelto el problema. Semana Santa, murió Jesús el viernes. Ya quedó establecido para siempre. Jesús entonces muere el viernes a las 3 de la tarde. El jueves, 7 potajes, no se les olvide. El viernes a las 3 de la tarde muere Jesús. Porque estaban pensando en este Shabbat, y ahí no dice que era el Shabbat semanal, sino era el Shabbat Shabbatón. Era un Shabbat alto, un día de reposo sumamente solemne. ¿Cuál era ese día? El día en que empieza la Pascua y se empieza la fiesta de los panes sin levadura. Entonces tenemos ubicado realmente dónde ocurrió. ¿Para qué me pongo con esa falta de oficio? Esto ya lo hemos estudiado, alguien me pidió que lo revisáramos, no hay problema. ¿Por qué me pongo esas cosas? ¿A usted qué interesa, cierto? Lo importante es que le den la semana a uno completa para irse, alcanzar a ir a Cartagena, alcanzar a ir a cualquier lado, o si no, por lo menos desde el jueves. Eso, lo demás, el detalle, que aquí, allá, eso no interesa a uno de todas maneras. Ya ni las películas esas viejas las ven, ni nada de eso ya. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es más grave de lo que usted cree, porque Mateo capítulo 12, verso 38, vinieron esos mismos religiosos a decirle al Señor que ellos estaban dispuestos a creer en Él si Él les demostraba que era el Mesías. Demuéstranos que usted es el Mesías.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos religiosos, diciendo: Maestro, ¿sí? Yo me lo imagino, ¿verdad? Es que parece verlos. Maestro, deseamos ver de ti señal. Denos una señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Nos dijeron: denos una señal que demuestre que usted es el Mesías. Y Jesús le dijo: bueno, para esos incrédulos hay una sola señal, que el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra. Como Jonás estuvo en el vientre de un pez 3 días de noche, el Hijo del Hombre estará. Entonces, la buena intención con la que nos ponen aquí a Jesús muriendo un viernes, porque no sabían que ese Shabbat no era el de la semana, sino el Shabbat Shabbatón. No pasa nada con ponerlo ahí. No pasa nada, dígame usted a mí. No pasa nada. ¿Murió el viernes? No, Jonás. O sea, no se cumple la señal de Jonás, mejor dicho. No se cumple la señal de Jonás. Porque de aquí del viernes habrá una noche, en la noche del viernes, sábado completo y la noche del sábado. Un día, 2 noches. Cuando decimos eso de esa manera, y tal vez con eso surge la intención de ponerlo ahí, ¿sabes qué está diciendo ese sencillo concepto? Está diciendo: Jesús no es el Mesías. Porque si fuera el Mesías, estaría 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y como no estuvo 3 días y 3 noches, mire qué una tradición tan inocente, ¿no? Qué tradición tan inocente. Eso no es una tradición, eso es una traición, para que sepa. Porque está diciendo que Jesús no es el Mesías. Cuando entendemos como Jesús dijo, acuerde que miramos aquí en el primer día de la semana, ¿qué le dijo a la zorra esa inmunda? A Herodes. Perdón, es que me emociona eso. ¿Qué le dijo Jesús a Herodes? Le dijo: sepa que hoy, mañana y el siguiente día hago milagros, porque es necesario que hoy, mañana lo haga y el siguiente día, el tercer día, termine mi obra. ¿Y qué ocurrió justo cuando terminó el tercer día? En la cena dijo: he terminado la obra que me diste. Entonces Él nos organizó el cronograma y nos deja claro, según Jesús mismo, no según la tradición, sino según Jesús, qué día terminó su obra y cuándo entonces fue inmolado. El día que era inmolado el Cordero. Y cuando lo miramos así, entendemos que Jesús entonces es sepultado y entra al corazón de la tierra un poquitico antes de las 6. Porque a las 6, ¿qué pasaba? El pico y placa, no, hombre. A las 6 empezaba el Shabbat Shabbatón, el día de gran solemnidad. Y entonces, de este atardecer hasta el siguiente, un día, hasta el siguiente 2 días, y hasta el Shabbat semanal, 3 días. Y entonces, ¿cuándo realmente surge ese Jesús? Pero no el que fue sepultado, porque se sepulta esto corruptible y surge incorruptible. Esto mortal se viste de inmortalidad, lo imperfecto se viste de perfección. Aquí surgió de nuevo el sábado, el mismo día de la semana que nos narra la Escritura que fue formado el primer Adán. Más o menos a esa misma hora y ese mismo día surge el segundo y perfecto Adán, que es Cristo Jesús. Mira, entonces Jesús resucita aquí el sábado al final de la tarde, el día de reposo, y empieza el primer día de la semana. Mire esto, yo les pregunto: ellos, los discípulos y los seguidores de Jesús, ¿sabían que lo iban a matar ese día? Hasta la noche anterior estaban comiendo, estaban cenando rico, ¿cierto? Ellos no supieron que esto iba a pasar. Creo que ni el mismo Judas creyó que iban a matar a Jesús. Él creyó que iba a lograr una revuelta social y por eso lo entregó, yo creo. Ellos no sabían, los toma por sorpresa. Yo le pregunto: con urgencia sepultaron a Jesús, con urgencia. ¿Pudieron ir a comprar hierbas para embalsamarlo? ¿Pudieron comprar todos los elementos, las hierbas, especies y todo para embalsamarlo? ¿Podían ir a comprarlos? ¿El día de reposo podían? No, si Jesús hubiera muerto aquí, ¿hubieran podido ir a comprar eso? No. ¿El domingo en la madrugada tendrían compradas todas las cosas necesarias para embalsamar? No. ¿Cuándo las compraron? El viernes, que fue día laboral. Fueron y compraron todo y prepararon las especias y todo y quedaron listas para a primera hora después del Shabbat semanal ir al amanecer del domingo
y preparar el cuerpo de Jesús para embalsamarlo y todo lo demás. Pero cuando llegaron, encontraron que la tumba ya estaba vacía. Y no solo, pues no totalmente vacía, estaba la ropa ahí dobladita y planchada, todo organizado, y para que vea, moraleja, ¿veas? Uno se va y deja todo planchadito, organizado, ¿sí? Por si algún millennial vino, ahí deja uno todo ahí organizado. Bueno, y escuche, y había ahí un ángel, y el ángel le dijo: vayan, dígale a los discípulos y a Pedro que ha resucitado. Y escuche lo que dice el ángel: y díganles que él va delante de ustedes a Galilea. A esa hora de la madrugada del domingo, Jesús ya llevaba un buen camino recorrido porque iba delante de ellos a Galilea. Muy bonito que dice: díganle a los discípulos y a Pedro. ¿Sí? Y Pedro ahí en ese momento era un faltón. ¿Sí? No, en serio. Pedro después: ay, me amas y te amo, me amas y te amo, me amas y te amo. Pero hace un ratico, si es man que yo no lo conozco, deme sano, ábrase. No, nada que ver, sí. Ah, ahí sí, ñero, ¿no? Ahí sí. Pero ahora Jesús le dice: díganle a los discípulos y a Pedro que va delante de ustedes a Galilea. Entonces, si Jesús ya va adelante, es sencillamente porque no acaba de resucitar. ¿A qué hora dobló y planchó la ropa? No, mentira. Ya había resucitado hacía rato. ¿Cuándo? El sábado en la tarde. Resucita ese domingo. Eso lo quería repasar, pero hay varios videos nuestros que explican claramente lo que ocurrió esa semana. ¿Y para qué nos ponemos con todas esas cosas? Porque me parece impresionante el cumplimiento exacto. Me parece maravilloso cómo Dios se encargó y se ocupó y se preocupó de dejar en las Escrituras unas claras y absolutas señales acerca del Mesías que había de venir. Cada fiesta lo hemos estudiado, ¿recuerdas? Hay 4 fiestas en la primavera: la Pascua, el Cordero de la Pascua, Jesús; el pan sin levadura, que ellos por urgencia se lo llevaron crudo. El cuerpo de Jesús tuvieron que meterlo a la tierra con urgencia y el cuerpo está simbolizado por el pan. El día de las primicias, que es el primer día de la semana, resucitó el día que se entregaban las primicias. Cristo es primicia de los que resucitan. El Pentecostés o el Shavuot fue el día en que la ley vino el Espíritu Santo a poner en nuestros corazones. Y las 3 fiestas que faltan por cumplirse: la de las trompetas, ¿sí? la fiesta del Yom Kippur y la fiesta de las cabañas, ¿sí? o el Sukkot, las cumplirá el Mesías en su segunda venida. Las 4 primeras las cumplió en su primera venida, las otras 3 en su segunda venida. Todo en la Escritura señala a Cristo. Todo en la Escritura. Todo en la Escritura. Es más, nosotros hemos tomado una decisión, y eso fue una decisión nuestra. Lo que no señala a Cristo, no escuché. Lo que no señala a Cristo, y en mi vida, lo que no honre a Dios, ábrase. O sea, nada que ver con algo. Todo en mi vida es glorificar al Señor. Y todo lo que está en la Escritura, las tradiciones, las leyes, el Shabbat representa a Cristo, la que había que comer representa a Cristo, cada parte de la ley representa a Cristo Jesús, el Cordero representa a Cristo, el tabernáculo lo vimos, representa a Cristo, el arca lo vimos, estudiamos, representa a Cristo Jesús. Todo estaba puesto de tal manera, estaba tan bien diseñadito el plano, y había que cuidar ese plano para que cuando Cristo viniera y viniera el Mesías, todo el mundo lo identificara tan pronto lo viera, porque estaba totalmente descrito de manera maravillosa en la Torá, en las Escrituras. Estaba ahí todo el plano para identificar a Jesús. Dios en su misericordia nos mandó en la Escritura todo lo que nos anuncia y nos señala cómo debía de ser ese Mesías cuando viniera. Con eso iba a ser fácil. Cuando el Mesías viniera y vieran que cumplía todo, que nació donde debía nacer, que nació de una virgen, que a dónde fue, que tuvo que ir a Egipto, todo, que Herodes intentó matarlo, todo cumple perfectamente con el Mesías. Estaba tan bien dibujado ese plano, todo señalando a Cristo, que cuando el Mesías viniera lo identificáramos fácilmente. Luego, esta señal era muy importante. Esto es lo que permitiría a la humanidad identificar al Mesías cuando viniera. Y entonces Dios se encargó a un pueblo especialmente y le dijo a ese pueblo: ustedes se van a encargar de cuidar la señal y de cuidar que la gente respete esa señal y que esté atenta a la señal. Su propósito en la vida va a ser enseñar y cuidar esa señal. Listos todos cuidando la señal. Pero pasó algo curioso. Cuando Cristo vino, los encargados de cuidar la señal no fueron los que lo identificaron. De hecho, no lo identificaron. Cuando Cristo vino, fue identificado por gente más común y corriente,
como ustedes o yo, no tan común y corriente, pero sí gente muy común y corriente, peor que nosotros. Ellos fueron los que lo identificaron, los que se supone que no eran los eruditos ni los encargados de la señal. Mire cómo la Escritura lo dice de una manera tan bonita. Mira, Juan capítulo 1 versículo 45, hablando de dos de sus discípulos, dice que Felipe halló a Natanael, el mismo Bernabé, y le dijo, mira lo que le dice Felipe: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, el Pentateuco hablaba ¿de quién? Del Mesías, de Cristo. Dice, así como los profetas. Entonces es toda la Torá y los profetas también. O sea, las escrituras, todas las escrituras. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús el hijo de José de Nazaret. Mire, la gente como Felipe, pescadores, gente común y corriente, le fue fácil leer y decir, sí, ese es, ahí está. Sí, ese es, mire. Vean, Natanael, mire. El mismo Natanael dijo, de Galilea, ¿puedes hallar algo bueno de Galilea? Y él dijo, pues camine y usted habla con él. Y cuando habló, definitivamente quedó convencido. Sí, es que coincide. Ese es el que había de venir, que nos mostraban la señal, esa señal que cuidamos tan celosamente, esa señal que hacemos que los niños se la aprendan de memoria, esa señal que el que no la obedezca lo matamos a piedra. Hemos cuidado tanto la señal que nos señalaba a Cristo Jesús, que vino Cristo. ¿Y qué pasó? No lo vieron porque estaban ocupados cuidando la señal. Es más, lo mataron porque no se ajustó a la señal, porque no cumplía los rituales descritos en la señal que tenían como propósito señalar a Cristo. La señal hablaba de Cristo y Cristo fue asesinado porque no cumplía las cosas que lo señalaban a él, por Dios. ¿Qué motivaciones pudo haber ahí? Pues muchas, diría yo, ¿no? Hablemos de las más honestas, empecemos por las más honestas. Le fue dado a ellos un celo tan grande por cuidar la Torá, por cuidar la descripción, por cuidar los planos, por cuidar la señal. Le fue dado un celo tan grande, que por estar pendientes de la señal, no vieron pasar a Cristo junto a ellos. Pero yo sospecho que también habían otras motivaciones. Es que el tema de la señal, de la Torá, de la religión, se volvió un esquema que les daba a ellos recursos y les daba a ellos poder y les daba importancia. Se creó todo un estatus alrededor y no querían que les movieran el estatus. Les sirve más trabajar ahí porque ellos hicieron un peaje al cielo y eso es muy rentable. Ponga un peaje y verá, muy rentable. Ellos no querían. Mire, no sé si se ha dado cuenta, a veces viene uno aquí subiendo por la parte de abajo de Goyavier y ahí el asfalto siempre está dañado, ¿sí? Ahí casi al frente donde está la Policía de Tránsito y Transporte. Bueno, ahí hay unos huecos terribles, ¿sí? Ahí hay unos señores que vienen y con la pala echan ahí una cosita remendadita ahí, medio la echan y esperan porque la gente pasa y pues si está uno a la mano le da unas moneditas y con eso ellos ganan por medio reparar. ¿Cuándo se les acaba el negocio a ellos? El día que pavimenten bien. El peaje ese de la moneda se les acabó. Mire, casi que a ellos no les convenía que viniera el Mesías, porque trabajar con la señal les había generado recursos y estatus e importancia y posibilidad de dominar a otros. Donde se cumpla la señal, donde pavimenten, friquis mortis, calaveris tesis, pailas, game over. Se nos acaba el negocio, se fue el business. ¿Sí me entiendes? Ellos están ahí cuidando ese status quo tan importante para ellos que vale la pena ignorar ahí. Que vas a cuidarlo. ¿Cómo? O sea, se acabó el negocio, socio, ¿sí o no? Tienen que cuidarlos. Se acaba el negocio, socio. Ellos están ahí y por eso ignoran a Cristo Jesús. Qué triste eso. Qué triste y aún hay muchos de esa gente sencilla y corriente que por la Escritura ya a lo Natanael y Felipe ya hemos encontrado a Jesús de Galilea, de Nazaret, que vino desde Galilea y lo conocemos, y algunos quieren decir, sí, pero vamos a cuidar la señal un ratico. Y la señal cumple su propósito de señalarlos a Cristo, tanto que Jesús tuvo que decirles a ellos, mire, escudriñen las Escrituras. Obviamente en el original dice la Torá, ¿no? Estudien la Torá. Escudriñar las Escrituras
Y les dijo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ustedes son pegados a eso porque ahí está la vida eterna. Y Jesús les aclara, y ellas, lo que realmente hacen, la función que cumplen, el propósito que tienen, es darles testimonio de mí. Estudien las Escrituras y las Escrituras les mostrarán quién es el Mesías, el Cristo que vino a salvarnos. No la estudien simplemente para mantener ese status quo y explotar a otros y dominar a otros. Estúdielas y verán que las Escrituras lo que hacen es señalar a quien vino para rescatarnos y salvarnos. Bueno, yo no sé, perdón este comentario, con todo el amor que tengo por el pueblo de Israel, inmenso amor por el pueblo de Israel, y sabemos que si digamos el oscurecimiento en su mente que han tenido para no reconocer a Cristo terminó siendo, dice la Escritura, para salvación de nosotros. Si su torpeza ha sido bendición para nosotros, cuánto más su restauración será bendición para todos, y anhelamos su restauración. Parece que solo según la Escritura se van a convertir a nivel nacional cuando vean a Jesús salvarlo de los ejércitos que los rodean para destruirlos. Verán al Señor del Hijo del Hombre, y dice que verán al que traspasaron. Se dan cuenta que fue ese que matamos. Ahora, piense esto, lo difícil que es para ellos. Hay que orar por ellos porque debe ser muy difícil. Si cuando Jesús vino y hacía milagros y les daba pan y hacía señales y maravillas y enseñaba la palabra, aceptaron que era un rabino, ¿cierto? Aceptaron que era un maestro. Viendo las maravillas y viendo su actitud y viendo sus enseñanzas, no aceptaron que era el Mesías. Ellos no aceptaron que era el Mesías, cuando tenían que aceptar que ese rabino que hace milagros es el Mesías, el elegido y el escogido por Dios. Imagínense ahora que no solamente tienen que aceptar que es el rabino, sino tienen que reconocer que lo mataron. ¿No es como más difícil ahora? No solo tienen que reconocer que es el Mesías. Sí, ese es el Mesías. ¿Y qué le pasó? No, lo matamos nosotros. Complicado. Pero su restauración será para bendición de todos nosotros, y hay que orar para que ellos les resplandezca la luz. Y el día que el Señor venga, van a reconocer que ese que por andar cuidando la señal lo ignoraron, ese es el Mesías que vino para salvarnos. ¿Por qué unos sí y otros no logran entender a Cristo y les pasa por el lado y unos los ven y otros no lo ven? Mateo capítulo 16 versos 15 y 17 dice, y Él les dijo, Jesucristo mismo preguntándole a sus discípulos, ¿vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Eso es lo que ellos no reconocieron, que Jesús no era solamente un rabino que enseñaba y hacía milagros. Pedro entendió que ese era el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tú y yo estamos aquí porque Dios ha tenido la misericordia de revelarnos que Jesucristo no es solo un personaje histórico, un filósofo, un revolucionario, dicen algunos, un predicador, un rabino, un gran maestro. Tú y yo estamos aquí porque en su misericordia Dios nos ha revelado que Él es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Somos muy privilegiados, porque mientras eso está haciendo Dios, Dios con mayúscula, ¿no? Mira, el Hijo del Dios viviente, Dios con mayúscula, mientras está pasando eso, hay otro Dios con minúscula. 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios con minúscula de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Finalmente, eso es lo que está ocurriendo. Dios nos abrió el entendimiento para que reconociéramos a Cristo, pero el resto de personas aún tiene el entendimiento oscurecido para que no le resplandezca la luz. Esa luz que vino al hombre, al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo quiero hacer un ejercicio para terminar. Estoy seguro que este ejercicio va a cumplir el propósito para el cual se hace. Isaías capítulo 53 describe lo que debía ocurrir al final con el Mesías ungido. Muchos años, siglos antes de Cristo, ya lo estaba descrito lo que iba a pasar con él. Los judíos estaban esperando un Mesías mercenario, guerrero,
príncipe, líder, general que derrocara a los romanos. Escudriñaba las escrituras porque en ellas creen que tienen la vida eterna y no se dieron cuenta que la escritura describía perfectamente lo que había de pasar con Jesús y no otro, solo Jesús cumple todo eso con exactitud. Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifestará el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. No es un rey gobernante, es un hombre masacrado, lleno de sangre. Le tumbaron los dientes, le han herido su rostro, está deformado. Lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Ese Mesías terminará no siendo ese general atractivo como de una película, sino una persona sin atractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, o como dice una de las traducciones, un experto en sufrimiento, o como dice alguien que hizo un análisis y decía, con él experimentaron formas de tortura que con otros no habían hecho. A ningún otro le habían hecho una rodaja de espinos para ponérsela en la frente y luego una tabla encima y darle golpes con un palo para que las espinas se clavaran en su piel, lo rasparan y se partieran contra su cráneo. Esa tortura no existía. Él fue un experimento que hicieron con él sobre torturas. Y como que escondimos de él el rostro. No sé quién es él, no lo conozco, dijo Pedro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Pasó por nuestro lado y no nos dimos cuenta. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y la gente lo que creía era que era un blasfemo y por eso Dios lo estaba castigando. Dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Creían, es que blasfemó contra el templo y por eso Dios lo está castigando. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, inclusive nuestra paz mental. Él tuvo un castigo sobre su cabeza. De Génesis 3:15 dice que la tierra, Génesis 3 dice que la tierra le produciría al hombre espinos y cardos. Esa maldición de la tierra, ahí está, con espinos y cardos en la mente de Jesús, en la cabeza de Jesús. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, Getsemaní. Fue a orar y empezó a angustiarse y a afligirse, ¿cierto? Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Le dijo Pilato, así que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y qué hizo Cristo? No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, el cordero a la hora exacta que debía ser llevado, como debía ser llevado. Tanto que al cordero había que declararlo primero si era limpio, si había alguna falta en el cordero no servía para el sacrificio. Pilato salió al balcón diciendo, no encuentro ninguna falta en él. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación? ¿Quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, boten los huesos en el Gehenna, porque murió entre ladrones. Mas con los ricos fue en su muerte. Pedro de Arimatea, la tumba fina que estaba allí. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Vivirá por largos días, o sea, eternamente resucitará para nunca más morir. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, dice el Señor, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Para la gente murieron 3 ladrones allí, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mire, no hay nada más que decir.
Definitivamente, como lo dice Juan, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy quiero que agradezcas de manera especial que Dios ha querido abrirnos los ojos para reconocer en Cristo al Mesías y Salvador. Porque como a Pedro, eso no se lo revela a uno carne ni sangre, eso se lo revela el Padre que está en los cielos. Mientras que vivíamos enceguecidos, entenebrecidos por el Dios de este siglo, que nos mantenía en tinieblas para que no nos resplandeciera la luz del Evangelio, cierra tus ojos un momento y dile al Señor: gracias, Señor. Gracias, Señor. No te elegí yo a ti, tú me elegiste a mí. Gracias, Padre. En esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. En esto consiste el amor de Dios, en que nos amó aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Agradece que conoces al Señor. Tal vez nunca hemos agradecido por este privilegio hermoso, porque se nos volvió algo como natural y común y corriente. Sí, soy cristiano. No, soy un bendecido humano que era ciego y ahora veo la luz que vino a este mundo. El Señor tuvo misericordia de mí y me ha permitido abrir mis ojos y ver a Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores y Salvador de este mundo. No puede ser que el Hijo del Hombre haya venido, haya entregado su vida para nuestra salvación y muchos no le conocen. Ora por esos que no le conocen y bendice tú el nombre de nuestro Rey, Señor, y sobre todo la bondad que permite que lo hayamos conocido hasta ahora. Dios es bueno. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.